Llega su sección Opinión Caribe. El Caribe se proyecta, el Caribe pensante. Opinión Caribe. Aquí está su espacio. Opinión Caribe. Dirige y presenta Víctor Rodríguez Fajardo. Opinión Caribe. Espere muy pronto. Opinión Caribe. El periódico que todos quieren leer. Opinión Caribe. Expresión de región. Cada 15 días. Espera. ¿Quieres espacios perfectos? Innova. Atrévete a sentirte bien en tu propia casa. Hay muchos factores que influyen para que esto se cumpla y uno de ellos es rodearse de cosas que agraden a la vista, sean de utilidad y nos hagan sentir la vida un poco más fácil. En Innova encontrarás diseños a la medida de su espacio. Visítenos. Centro Comercial Aquarium Plaza, local 103, calle 12 con carrera 19 esquina. Teléfonos 420-5769. Celular 313-817-1727. La Universidad del Magdalena reafirma su compromiso social. Si haces parte de Familias en Acción, disfruta ya de un subsidio educativo para estudiar programas a distancia, nuevos programas, excelencia académica y horarios flexibles. Contáctanos en la Avenida del Libertador número 1373, teléfono 421-1321 o en idea.dirección@unimagdalena.edu.co. Universidad del Magdalena, una universidad para todos. El deporte es la actividad que le permite un libre crecimiento físico y mental al ser humano. ¿De qué manera estás contribuyendo al desarrollo integral de tus hijos? Futbola es la única escuela que trabaja en actividades deportivas dirigidas por el exjugador profesional Oscar Bolaño. Contamos con canchas sintéticas, escuelas de fútbol para niños y niñas de 4 años en adelante. También te ofrecemos eventos, torneos, fiestas y fútbol tenis. Futbola, carrera 18A, número 2329 esquina. Comunícate al 301-259-3230. Futbola. Respetemos las señalizaciones y cuidemos los avisos. La buena imagen visual de la ciudad es un compromiso de todos. Trabajemos unidos en procura de tener a Santa Marta ordenada y bien presentada. Amoblamiento urbano, construyendo la ciudad del futuro. Espere muy pronto. Opinión Caribe. El periódico que todos quieren leer. Opinión Caribe. Expresión de región. Cada 15 días. Espera. Muy buenos días, amables oyentes. Seguimos en el noticiero a la mañana de Radio Rodadero. Comienza la sesión de opinión. Opinión Caribe. Hoy es 5 de marzo. 5 de marzo del año 2012. Interesante día. Yo no sé si se puede decir hoy que es un típico día cuando vemos que el mar está bastante agitado. Que yo recuerde, marzo no es para que esté así gris el mar. Y hay una mareta, así que será típico día de este medio ambiente alterado en el Caribe colombiano. Un servicio social, Microservicio, la empresa dueña de Opinión Caribe Radial, está próxima a sacar el periódico impreso Opinión Caribe de circulación quincenal. Estamos buscando un diagramador, un fotógrafo, un periodista. Santa Marta siempre se queja que no hay fuentes de trabajo. Nosotros estamos necesitando, repito, un diagramador, un fotógrafo y un periodista para trabajar en el impreso Opinión Caribe de circulación quincenal.
Así que los interesados envíen sus hojas de vida a opinioncaribe@hotmail.com o llamar al celular 300-815-4618 porque estamos próximos a sacar la primera emisión y necesitamos hacer equipo con las personas que quieren vincularse y que estaremos trabajando. Vea, hoy lunes comienza la semana laboral, el lunes porque en Colombia con la ley Emiliani muchas veces comienza ese en martes. Hoy lunes se va a llegar a cabo una acción popular aquí en la Bahía de Santa Marta y la voy a leer textualmente como nos la ha enviado Rafael Cortés. Los accionantes de la presente acción popular preventiva hace extensiva la presente invitación a los samarios con sentido de pertenencia y a la prensa hablada y escrita. A la diligencia de inspección judicial programada por el Juzgado Quinto Administrativa de Santa Marta, en atención a lo previsto en el auto de fecha 15 de febrero del 2012, dictado dentro del proceso de la acción popular preventiva contra la Dirección General Marítima DIMAR y el Distrito de Santa Marta. Para el día de hoy, lunes 5 de marzo del 2012 a las 9:30, en las instalaciones del Juzgado Quinto Administrativo y después en las instalaciones de la Marina para Yates en la Bahía de Santa Marta. Nos manda el radicado número 47-001-3331-005-28174-00. Asunto inspección judicial contra la Dirección General Marítima DIMAR y el Distrito de Santa Marta. Ese es lo que nos manda la veeduría ciudadana de parte del señor Rafael Cortés. Muy buenos días, Huber. Buenos días a todas las personas que hasta ahora se dirigen a su trabajo y que nos están sintonizando acá en Opinión Caribe. Para ellos, bendiciones. Víctor, hoy parece no un típico día de marzo, pero nosotros los que impulsamos de esta diligencia y que somos coayudantes en el tema de la Marina, hoy queremos dar satisfacción porque ya la brisa y el mar ya hicieron presencia en la diligencia que se va a hacer ahí en las instalaciones de la Marina Internacional. Yo pienso que el agua y que tú dices que está oscuro es porque está protestando, porque verdaderamente en la ciudad de Santa Marta es la única parte en donde se presentan estas situaciones y que estamos invitando hoy a todas las personas, como dice Rafael Cortés y Gabriel López, que son uno de los impulsores de esta diligencia, a que hagamos presencia para que comencemos a reclamar el por qué se dio un permiso en un espacio público de todos los samarios. Bueno, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que anunciamos, el doctor Ricardo Villa, ampliamente conocido aquí, pertenece a una fundación preocupada por el desarrollo humano y que ha sido consultor. Y queremos precisamente tratar varios temas muy importantes, no solamente para la ciudad, sino para el país general. Muy buenos días, doctor Villa. Muy buenos días, Víctor y Uber, por invitarme a la mesa de trabajo. Quiero saludarlos y agradecerles, pues, aquí bendecido por el Señor también y pendiente de participar en tan importantes temas que ustedes van a manejar hoy. Nosotros tenemos un hecho, y es que la semana pasada, se puede decir que la noticia más importante de las tantas que se dieron, fue que la fiscal general de la Nación, Vivian Morales, presentó renuncia irrevocable a su cargo, Vivian Morales Hoyos. Y viene producto de un pronunciamiento que hace el Consejo de Estado, donde falla precisamente sobre cómo fue el proceso de elección por parte de la Corte Suprema de Justicia y que estuvo viciado para objetar esta elección. No sale la doctora Vivian Morales porque ella en el ejercicio de sus funciones se haya equivocado. No sale porque ella pertenezca a un bando o a otro bando. No sale porque sea la esposa de alguien. No sale porque tenga problemas personales. En absoluto ha estado en cuestión
en cuestionamiento sus procederes o su entorno. La doctora Vivian Morales sale porque el Consejo de Estado le está diciendo al pueblo colombiano que la Corte Suprema de Justicia no respetó las leyes y las normas que nos rigen. Y es ahí donde hay que hacer un debate y ahí hay que hacer un cuestionamiento a la rama del Poder Judicial. Y la máxima instancia que existe en el país es la Corte Suprema de Justicia, donde debe manejarse con transparencia, con justicia, la administración. Pero fíjense ustedes, si bien es cierto, Ricardo, que la Corte Suprema es el máximo órgano, pero también el Consejo de Estado lo es como la máxima autoridad en el tema administrativo. Y en el uso de sus competencias, el Consejo de Estado es que se está manifestando al advertir que la Corte Suprema de Justicia viola su propio reglamento, en donde se decía que se necesitaban las 3/4 partes, y de pronto unos niños inocentes que fueron elegidos como magistrados dicen ahora que se equivocaron al interpretar el reglamento, cuando en la terna que había presentado el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, la doctora Margarita Cabello, que hoy también es miembro de este órgano judicial, en aquel momento en 4 o 5 oportunidades sacó la misma cantidad de votos, 14, para ser elegida fiscal. Sin embargo, no alcanzó la mayoría que se esperaba, porque ellos habían interpretado bien la norma, es decir, que se necesitaban de los 23 miembros las 3/4 partes, es decir, que necesitaba 16 votos. Sin embargo, cuando entra el nuevo mandatario, estas mismas personas, o sea, magistrados de la Corte Suprema, que debían de hacer lo propio, es decir, mantenerse en que necesitaban las 3/4 partes, de un momento a otro cambiaron la regla de juego, o sea, cambiaron su propio reglamento. No solamente la cambiaron, sino la cambiaron por una sola vez, ese momento. En ese momento. Pero hagamos más de historia, porque precisamente a veces nos distraemos con el titular y nos enfrescamos entre quién ganó y quién perdió, o que los uribistas fueron por la cabeza de la fiscal y cosas por ese estilo. Aquí hay un cuestionamiento de la politización de una corte. Y aquí vamos a ver la historia. El presidente Álvaro Uribe Vélez presentó, como constitucionalmente le correspondía, una terna a la corte para que de esa terna se eligiera fiscal general de la nación. En su momento no fue cuestionada públicamente ni oficialmente. Sencillamente se dilató, no hubo quórum, no hubo la votación mínima, pero eso no fue de un día para otro. Desde el 1 de agosto del año 2009 hasta el mes de diciembre del año 2010, estamos hablando de año y medio, actuó como fiscal general encargado Guillermo Ignacio Mendoza Diago, hasta que la Corte Suprema de Justicia eligió el 1 de diciembre a su sucesora, la abogada Vivian Morales Hoyo. Esa persona que salió elegida, entre otras cosas, con el cambio de presidente, también hubo una situación irregular, y fue el cambio total de terna. Y ante el cambio total de terna, se presentó por primera vez este nombre. Y ante esta situación muy particular, es que se elige, violando los estatutos internos, las normas como tenía que ser elegida. Aquí había un enfrentamiento a lo largo de los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Cortes. Y aquí, en ese proceso de confrontación, se violaron todo por parte de los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que solamente decir esa frase da hasta miedo y inspira respeto, o inspiraba respeto, y actúa más por un enfrentamiento personal o político que en función de cómo tiene que comportarse una Corte Suprema de Justicia.
No, yo pienso que ahí habría que mirar las cosas desde dos puntos de vista. Por un lado, pues la fiscal la eligieron en un momento y ahí se estructuró en ese instante una especie de irregularidad que eventualmente podría llevar a una responsabilidad de tipo disciplinario, de tipo penal, quién sabe, a título de prevaricato, de pronto, es lo que han dicho los estudiosos del tema, de los integrantes de la Corte. De todas maneras, la Corte que la postuló a ella, e inclusive la que postuló a la anterior terna, ha cambiado. Algunos de sus miembros han cambiado por edad, han cambiado por cumplimiento de su periodo, entonces no son los mismos. Eso habría que analizarlo por un lado. Por otro lado, la pregunta ahí también, y es el punto en el que das, es que es cierto que qué tipo de responsabilidad le cabe a estos magistrados de la Corte que por una ocasión y para un hecho concreto cambiaron el reglamento, y en qué tipo de responsabilidad podrían incurrir, y en ese caso pues eso le correspondería a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que pues la Constitución Política en el artículo 174 y en el 178 les da esa posibilidad, inclusive hasta de oficio, de iniciar una investigación, teniendo en cuenta que ya hay unos hechos públicos, una noticia criminal que han dado los medios y todo. Entonces la idea es que no es tanto que vayan contra, a mí me parece que no es tanto que vayan contra Vivian Morales, contra sus situaciones personales o políticas, sino el dardo va es contra la Corte Suprema. Y ahí hay una especie de choque de trenes, como diría, entre las ramas, entre la rama judicial de lo contencioso administrativo y la Corte Suprema de Justicia, entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que sería bueno que lo dirimieran de alguna manera. De todas maneras, ahí lo importante es que por seguridad jurídica de la República, del Estado, que haya permanencia y continuidad en las investigaciones judiciales, y que pues la persona que entre a reemplazar interinamente a la fiscal pues siga también con fuerza en esa decisión de continuar caiga quien caiga, pues sin meter un asunto político. De todas maneras, al recaer en la Comisión de Acusaciones la investigación de esos hechos de la Corte Suprema, pues ahí también hay una circunstancia también de conveniencia o no política. Esas investigaciones son más políticas que jurídicas, yo pensaría. Entonces, hay gente que hasta le dice a la Comisión de Acusaciones, le dice la de Comisión de Absoluciones, entre comillas. Pero de todas maneras, ahí yo creo que tendría el Congreso de la República tendría que entrar a mediar ahí en ese conflicto. Son dos hechos que acabas de leer tú, Víctor, para más claridad de los oyentes, y se refiere primero a que se cambia una terna y está en discusión si tenía la facultad del gobierno para cambiar la terna que había dejado su antecesor Álvaro Uribe. Esa es una de las discusiones, si ellos tenían esa facultad. Son 3 ternas que se presentaron. La primera terna que presenta Álvaro Uribe Vélez como presidente en agosto del 2009 estaba conformada por Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina Bernal. Y en ese momento, en los pasillos se decían que la Corte no iba a elegir de ahí porque eran muy cercanos al presidente. Eso no era una razón constitucional, ese no era una razón de ley, era sencillamente una razón política. Es que en su momento también en varias columnas, el señor José Obdulio Gaviria mencionaba el partido político Corte Suprema de Justicia, y en su razonamiento decía que la Corte Suprema no se comportaba como un órgano del poder público, en este caso encargado de impartir justicia, sino que estaba actuando con la conveniencia, como acaba de decir Ricardo, por la conveniencia política del momento. Y de hecho era que lo venía haciendo como parte política, que ellos en esas decisiones que tomaron no lo hacían en forma a lo que tú te estás refiriendo ahorita, Víctor. No lo hacían porque tú dijiste que no hay esta conveniencia, que no había el quórum, que no había esto. Era que no había la voluntad política de la Corte Suprema. Y se presenta una segunda terna donde es reemplazado Juan Ángel Palacio por Marco Antonio Velilla
y es reemplazada Virginia Uribe por Margarita Cabello Blanco, y esto fue en el mes de octubre de ese año, 2 meses después, cuando era imposible elegir, y aquí tampoco fue posible conseguir que se eligiera fiscal. Pero peor aún, hubo en su momento, recuérdese, que un magistrado, Luis Javier Osorio, hizo una denuncia pública en su momento de que de parte de Margarita Cabello Blanco le habían llegado con unas propuestas indecentes. Un alto magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es abordado, no, él lo aclaró, no fue por Margarita, sino por alguien que se identificó de parte de ella. Y ese magistrado no fue capaz de identificar a la persona que lo abordó. ¿Qué tan seria podía haber sido esa propuesta indecente de una persona que un alto magistrado, que me imagino que no se sienta en el Rincón de la Alegría, ni en la esquina del Tupillo, no se sienta en cualquier parte, y que no todo el mundo tiene acceso a un alto magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se la aborda para hacer una propuesta y que él lo tenga como una propuesta seria, así sea que no sea de esa, en ese momento, persona a la que él decía que le estaba abordando. Aquí hubo todo tipo de saboteo de una terna, todo tipo de mediatización, porque con eso se desvió la atención de hacer ver lo oscuro o lo mafioso de una terna presentada por un presidente en ejercicio, sin bases concretas. Como también cuando nosotros escuchamos en su momento a un concejal de Santa Marta, que una persona lo abordó para hacer una propuesta, que si yo la veo la conozco pero no sé el nombre, y nos tocó quedarnos así. O cuando aquí en estos micrófonos un concejal del actual consejo dijo que hubo ofrecimientos para que no se eligiera un contralor, pero no se sabe quién lo hizo. De la misma forma, solamente se recuerdan ciertas cosas, pero no se ve quién fue, qué nombre tiene, y cualquiera puede proponer y se toma como serio, pero no nos acordamos de los nombres ni de las personas. O sea que usted está indicando que lo que pasó allá en Bogotá, en la Corte Suprema, fue el ejemplo que tomaron aquí para el Consejo de Santa Marta, esos dos casos. Posiblemente, es que si lo hace un magistrado de la Corte Suprema, un magistrado de la Corte Suprema, ¿qué se queda? ¿Por qué no lo puede hacer un concejal aquí? Para un concejal de Santa Marta. Y no hubo denuncias en ninguno de los 3 casos. Hicieron lo de rigor, o sea, si se dice que hay ofrecimientos, algo, individualizar la persona, inmediatamente ir al órgano de control a presentar la denuncia. Todavía estamos esperando esa denuncia. Pero fíjese cómo son las cosas en este país. De una persona que es sindicada de haber enviado a una persona para hacer una propuesta indecente a un honorable magistrado, hoy en día esa persona no solamente no fue cuestionada, aun cuando en ese momento sí era cuestionada para que conformara una terna y para poder ser elegida fiscal, y hoy en día hace parte precisamente del cuerpo de honorables magistrados de la Corte, que es la doctora Margarita Cabello, que es ahora mismo magistrada. Y una tercera terna, pero ya presentada por el actual presidente Santos, fue de donde sale Vivian Morales para elegirla. Y como usted bien lo anotó, muchas veces hubo votación y la doctora Margarita Cabello llegaba al tope de 14 votos. Y eso no era suficiente para elegirla como fiscal general de la Nación. Pero hicieron una excepción de un día, de una sesión, para aprobar lo que terminaría denunciándose y fallando en contra el Consejo de Estado. Oye, lo que pienso es que ahí de todas maneras hay que mirar que hubo un cambio de gobierno. Y el presidente sí tiene las facultades de cambiar la terna en cualquier momento. Eso se lo abroga la Constitución y él podía hacerlo independientemente de cómo hayan votado, independientemente de las cualidades o no morales de los candidatos o éticas de los candidatos.
presidente tiene toda la posibilidad, o sea, el que manda, aunque mande mal en su momento, hasta que no lo tumbe. El presidente lo hizo y cambiaron la terna. Hoy día uno de los que está en la terna es ministro de Justicia y la otra persona fue fiscal y el otro es un abogado litigante que sigue muchos procesos, inclusive procesos del anterior presidente, o sea, que lleva en su oficina procesos del anterior presidente. Entonces la idea es que yo creo que la coherencia ahí sería que eligieran un fiscal que no polarizara, que de alguna manera entrara a ejercer sus funciones, y así como lo deben hacer los magistrados de la Corte, así pise los callos que sea, y que no llore por un solo ojo, como dicen, o sea, que sea una persona que ejerza su función legal y constitucional de acuerdo con sus condiciones éticas y morales y con su capacidad. Entonces, yo creo que en este momento lo más importante es que presenten una terna rápido con personas que tengan que reúnan los requisitos y que se elija un fiscal y que entre, porque hay muchos procesos que mueven la agenda política nacional, que están implicados gente muy importante de este país, inclusive del anterior gobierno, e inclusive compañeros del actual presidente en gabinete, y que, pues, quién sabe si los resultados de esas investigaciones inclusive hasta toquen al presidente. Entonces, es importante que se nombre una persona allí de amplia trayectoria y capacidad. Bueno, con eso hemos tocado un tema que había que hablar y dar nuestra opinión Caribe sobre el mismo. Pero vamos a hablar sobre algo que ya no es del ámbito nacional, aun cuando tiene contexto nacional, pero que nos tiene que importar y nos tenemos que pellizcar todos. Y es que estamos próximos a la aprobación en cada uno de los entes territoriales de los planes de desarrollo territoriales. Plan de desarrollo para Santa Marta, plan de desarrollo para el departamento del Magdalena y así en todo el territorio nacional. Vamos a hacer un poco de historia de dónde salen los planes de desarrollo y recuérdense, tenemos una democracia participativa y la democracia participativa va más allá del día de las elecciones. En cada una de las instancias el Estado está estructurado para que el pueblo colombiano se pronuncie. Cuando se va a hacer un presupuesto, el pueblo se tiene que pronunciar. Cuando se va a hacer un POT o plan de ordenamiento territorial, el pueblo se tiene que consultar. Cuando se va a hacer obras como la Marina, aquí me tocó entrevistar a Capitanía de Puerto y dijo que en su momento la comunidad no se había pronunciado y que en esa instancia, como nadie dijo nada, se dejaron meter el gol. Hoy se está tratando de subsanar esos errores que le están pasando a Santa Marta, pero en cada una de las instancias de los proyectos estructurales fundamentales para las comunidades, siempre se llama a las comunidades a participar. Y un tema muy importante, toda vez que es la carta de navegación de los mandatarios, y por eso se hace en el primer semestre de gobierno que se posesionan, es el plan de desarrollo. Vamos a hablar de qué es el plan de desarrollo para tener a nivel nacional y aterrizamos a lo que va a pasar aquí en Santa Marta. Dice el Plan Nacional de Desarrollo es la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia. El proceso electoral colombiano intenta ligar la propuesta de campaña de los aspirantes a la presidencia de la República con su gestión durante los 4 años de gobierno. Para ello, la Constitución y las leyes han ordenado la práctica de planeación en Colombia. En tal sentido, la base del plan del presidente electo son las propuestas de campaña presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de su inscripción como candidato, conocida como programa de gobierno. Adicionalmente, dicho marco legal también vincula la participación de diversos sectores de la sociedad civil por medio del Consejo Nacional de Planeación para la elaboración del mismo.
De esta manera, Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento legal por medio del cual se dan a conocer los objetivos del gobierno del presidente de Colombia y su gestión, y además permite evaluar sus resultados. Doctor Villa. No, yo creo que estamos en una etapa crucial, pues, en los inicios de los gobiernos, tanto distrital como departamental. De enero a mayo se tiene que discutir, formular, aprobar los planes de desarrollo que van a regir los destinos de la ciudad del 2012 al 2015. En esos planes de desarrollo es necesario que, pues como tú bien lo dices, que sea una construcción colectiva, una construcción participativa. Hay unas etapas, unos términos, por ejemplo, las estrategias principales y los indicadores principales y como el modelo de plan que se va a presentar posteriormente, a 29 de febrero ya debería estar presentado ante la ciudadanía. Y de ahí a 29 de febrero. 29. Sí. Debía estar presentado. Debía estar presentado, o yo no sé si ya lo presentaron, la verdad es que no tengo mucho conocimiento de cómo ha sido la etapa de formulación del plan de desarrollo distrital y departamental. Yo creo que la visión colectiva, o sea, la visión de corresponsable, de participación de las comunidades, de los grupos vulnerables, de las organizaciones sociales y políticas, de los partidos, del tercer sector también, de los medios de comunicación, de todos los líderes y actores claves de una sociedad, pues sí, son necesarios y pertinentes en esta etapa de formulación, porque como tú bien lo dices, es la carta de navegación para los próximos 4 años y de ahí se van a extractar también los distintos presupuestos, o sea, los dientes que se le van a dar para el desarrollo de esa propuesta. Yo también tengo la idea de que un plan de desarrollo debe ser georreferenciado, es decir, que incluya todo el tema de población, territorio y recursos, que incluya los proyectos, los programas, las estrategias y los recursos con los que se va a aplicar y quiénes van a ser los beneficiarios y los proyectos que se van a realizar para que de alguna manera sea medible, verificable, pertinente, todo ese tema. Entonces, establecer los objetivos, los indicadores, en este momento ya debe estarse discutiendo después de la etapa de empalme y de la coherencia que debe tener el plan de gobierno que presentaron en su momento candidatos a la gobernación o a la alcaldía, la coherencia que esto tenga con el proyecto de plan que haya. Entonces, que haya ya establecidos por lo menos los indicadores sociales, de educación, en salud, todo ese tipo de indicadores que puedan conocerlo la ciudadanía para empezar a presentar propuestas de plan. Doctor Ricardo, es bien sabido que lo primero que hacen los candidatos es presentar su programa de gobierno, que después se va a materializar en el tema del plan de desarrollo. ¿Cómo podemos mirar si los que observamos, los que analizamos política, vemos que en ese programa de gobierno se abordaron cosas muy superficiales, no se diseñan unas políticas públicas de gobierno? Y la primera exigencia en un plan de desarrollo, el primer insumo, es que se definan cuáles van a ser las políticas públicas y que hoy, a la fecha del 5 de marzo, todavía no se ha presentado por parte del gobierno distrital y lo único que se hizo fue que se convocó al consejo a los consejos territorial de planificación, pero todavía a ese consejo se está convocando para su conformación o para su reformulación. Ya se instaló. Sí, exactamente. Ya se instaló. Pero lo que no tenemos claro es cuáles son esas políticas públicas. ¿Usted qué sabe de eso? No, yo creo que todos los candidatos cuando se presentan en la registraduría tienen que escribir su plan de gobierno para que la ciudadanía lo conozca. Además, vi que lo publicaron en sus páginas web. Yo creo que ahí debe estar contenido pues su carta de programática. De todas maneras hay que tener en cuenta que el voto en Colombia es programático. O sea, está la figura de la revocatoria del mandato. Si la persona ese plan de gobierno no es coherente con su plan de desarrollo y no ejecuta esas políticas públicas como bien lo dice, pues hay unos periodos para ese tema del voto programático. Pero yo sí creo que ambos candidatos en su momento tenían un programa de gobierno coherente. Hay que ver que quede inserto y discutido y aprobado en el seno del Consejo Distrital, o si no llegan a consenso, que es lo que uno piensa que debería ser, que haya unos consensos y unos acuerdos entre la ciudadanía para generar confianza hacia el futuro, que sea por decreto de pronto. Son las dos posibilidades de que el plan de desarrollo entre en vigencia, ¿no?
Oigan, para ir aterrizando lo que ha estado sucediendo, desde el momento en que salió elegido el gobernador, se hizo un recorrido por todo el departamento, por las subregiones, y reuniendo en un punto diferente en cada una de las subregiones a todos los alcaldes, a todas las personas, líderes comunitarios, para recepcionar toda esa lluvia de ideas, de necesidades y de planteamientos en diferentes áreas temáticas para el insumo básico de la elaboración de un plan de desarrollo. No podemos decir lo mismo del distrito de Santa Marta, pero fíjese lo delicado de esta situación, y me voy a permitir leer del título 12 del régimen económico y de la hacienda pública, capítulo 2 de los planes de desarrollo, que señala: habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrán los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública y nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les haya sido asignada por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. Este es el artículo 339 del 91. Fíjese la parte que nos preocupa a nosotros. Los secretarios de planeación son los que organizan o tienen el liderazgo dentro de las administraciones de cómo se arman los planes de desarrollo. Pero como tiene que ver un componente financiero, económico, tiene que ir de la mano del secretario de Hacienda. Y nosotros vimos que se demoró el nombramiento de un secretario de planeación, se demoró un mes para nombrarlo, y cuando lo nombra venido de tierras lejanas, que no conoce el entorno que va a gobernar, no sabe, tiene que venir a aprender, a conocer qué pasa en Quimile, y qué pasa en El Pando, y qué pasa en La Lucha, y qué pasa en muchas partes, o qué pasa en la Sierra Nevada. Sino que aparte de eso, su otro componente, el que tiene que sincronizar cuánto nos ingresa versus dónde lo invertimos, que es el secretario de Hacienda, todavía hoy, lunes 5 de marzo, el distrito de Santa Marta no ha estrenado el puesto de secretario de Hacienda en propiedad. Hay un encargado, pero en propiedad todavía no hay. Yo lo que pienso es que, pues, importante es decir para qué sirve el plan de desarrollo. Pues la información, yo no tengo información directa sobre qué está pasando con la formulación de los planes en el departamento o en el distrito. ¿Quiénes están liderando eso? Sé que hay unos equipos de trabajo que han hecho unos eventos públicos, creo que en Taganga hicieron uno en el distrito, y también, pero una cosa que sí quiero resaltar de lo que estás diciendo es que el plan de desarrollo no es solo un solo documento, recoge en el desarrollo varios, como los que tú has mencionado, el plan indicativo, el plan de inversiones, etcétera, etcétera, y allí se recogen todos los objetivos y metas para los próximos 4 años. Y además hay un tema que también hay que resaltar, que es que el plan de desarrollo distrital o departamental debe ser coherente con el plan de desarrollo nacional. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. Entonces allí están establecidas unas líneas estratégicas en cuanto a gobernabilidad o buen gobierno, en cuanto a prosperidad, en cuanto a lucha contra la pobreza, política social, todos esos temas que hay que recogerlos y desarrollarlos también
en el plan de desarrollo distrital o departamental. Entonces, o sea, ellos no parten de cero. Además, también hay una continuidad de unos procesos administrativos, fiscales, económicos, que son las dinámicas propias de cada ente territorial, que hay que dinamizarlos y para generar cohesión, confianza y para atraer inversión, etcétera, en el territorio. Entonces, no se parte de cero. Lo importante es que en la discusión de esos planes participen todos estos líderes representativos de los distintos sectores y factores económicos y sociales y políticos del territorio, ¿no? Es que lo que estábamos planteando ahorita es que, así como tú lo hablas, la coherencia. Viene el gobierno nacional en prosperidad para todos, inclusive ya el distrito hizo unos convenios en el tema con el bienestar familiar para el tema de la prosperidad, y que esos planes, acuérdense que son a 4 años, que es el corto, a mediano plazo, que son 8, y al largo plazo, que son los 12 años. Pero lo que hemos preguntado es esto: si tú te lees bien el programa de gobierno del actual mandatario, no se fijan políticas públicas de gobierno. Y cuando hablamos de comenzar un plan de desarrollo, el primer insumo, Víctor, que se dice ahí es cuál va a ser la política, por ejemplo, en materia educativa, cuál va a ser la política en materia de movilidad. Y si eso no está claro, ¿cuál va a ser la orientación que se le va a dar a la comunidad de Chimila, a la de Bastidas, a la que está en La Paz? Si eso no lo ha definido todavía el mandatario. Es que tú estabas señalando, Víctor, ahorita, que hay una deficiencia en planeación, que hay una deficiencia en Hacienda, pero es que el mandatario de turno que tenemos tampoco se ha manifestado para decir yo voy a hacer esto porque mi política pública en materia de educación es esta, para que entonces los actores que lleguemos a esa mesa o consejo de planificación territorial o consejo, comencemos a decir, óyeme, la directriz que está dando el alcalde o el mandatario de turno como primer insumo es esta, pero eso tampoco está inserto dentro del plan de desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a pensar de que se esté en la dirección correcta? Pues yo hasta el momento no he leído el plan de desarrollo. Sí leí el plan de gobierno de ambos candidatos y me parece que hay unas líneas estratégicas. Por ejemplo, en la alcaldía hablan de equidad y sostenibilidad, que es más o menos... Son principios, pero no son políticas públicas. Y establecen unos proyectos allí y unos ejes estratégicos que se van a desarrollar como políticas públicas. O sea, yo no puedo ser un defensor de oficio tampoco, claro, porque yo no pertenezco al gobierno ni nada por el estilo, pero creo que hay que esperar la dinámica de la formulación del plan y leer el plan de desarrollo y ahí decir si sí o si no. Precisamente, Ricardo, usted hizo un trabajo entrevistando a la doctora Clara López, que estuvo este fin de semana en la ciudad de Santa Marta, y se le preguntó precisamente sobre... Una opinión sobre los alcances de los planes de desarrollo y para el territorio. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, lo fundamental es caer en cuenta que los entes territoriales son los ejecutores por excelencia de la política social del Estado. Es decir, que la competencia local es la competencia social y debe cumplir con el ordenamiento constitucional de construir Estado social de derecho desde el gobierno. Les compete educación, salud, alimentación, desde luego obras públicas locales, pero principalmente la política social, el cuidado de la infancia, la política de atención a las poblaciones vulnerables, la garantía a la niñez de que va a tener igualdad de oportunidades en la vida. Entonces, un plan de desarrollo de un municipio, de un distrito como Santa Marta, debe centrarse en la inversión social y hacerlo de manera seria, porque es que últimamente ha hecho carrera en el país que todo se lo tenemos que entregar al sector privado, y hay una directriz desde el gobierno nacional de dar en concesión los colegios y entregarle la responsabilidad al sector privado. A mí me parece que esa es una equivocación profunda. No solamente hace más costoso el gasto presupuestal, sino que lo que es peor, saca de la órbita esencial de las autoridades locales la conducción de la política social. Entonces, un plan de desarrollo debe mirar
en primer lugar, a las prioridades sociales y en segundo lugar, a auscultar el criterio de la ciudadanía. Creo que ya sacar un plan de escritorio sin consultarlo con los ciudadanos en sus comunas, en sus barrios, debe ser algo del pasado. Mi recomendación sería iniciar todos estos procesos de participación tan necesarios para generar el consenso social, para sacar adelante algo tan importante como un plan de desarrollo. Interesante planteamiento y llamada de atención, no solamente a las administraciones, al pueblo en general también hay que llamarle la atención. Son indiferentes a los procesos, son distantes, lejanos, eso no es problema mío, eso es asunto allá de los políticos, eso es asunto allá del mandatario. Pero después enriquecemos el deporte nacional de arreglar el país en las esquinas, en los cafés, cuando precisamente se nos llama a participar en la elaboración de un plan de desarrollo y no vamos a los debates. En el Consejo lo tienen que presentar, se va a aprobar y hay que ir, y hay que estar pendiente de lo que sucede ahí. Y también cuando se convoca, cuando hay reuniones en los diferentes sectores, en las comunas de la ciudad, por parte de la administración distrital y por parte de la gobernación en el departamento, no se puede ser indiferente, no se le puede prestar más tiempo al partido Barcelona-Real Madrid que al plan de desarrollo, no se le puede dar más interés a la novela del momento, por muy Conrado que sea interesante y divertida, que al plan de desarrollo, a la revisión del POT, a las políticas que se trazan en materia ambiental, en materia económica, en materia social. Es que también le da a uno vaina ver que siempre Sonia Gómez, Milady, Julio, están ahí, pero es que Santa Marta son de 500.000 personas y no se pronuncia más nadie. Siempre son los mismos, Palacio del Manzanares. O sea, son muy puntuales las personas que siempre están pendientes. Pero esto es de todos, para que no tengamos después que quejarnos de lo que decidieron los mandatarios. Aquí en este plan de desarrollo que está para ser estudiado y aprobado por parte del Consejo de la Ciudad y por parte de la Asamblea del Departamento, se va a trazar hasta las inversiones que van a tener los entes territoriales, hacia dónde se va a dirigir, hacia dónde se va a enfocar, para que después no salgamos también a echarle toda la culpa a las administraciones. Es culpa y responsabilidad de nosotros si somos indiferentes. No, y fíjate tú, Víctor, que vino el ministro Vargas Lleras y se habla de una nueva ley de distritos. Y ese plan, esa discusión a la que se comprometió el mandatario de que iba a instalar una mesa de discusión en 2 meses, y esa fue la de distrito, y los que asistieron, es decir, ediles y juntas de acción comunal, era por el tema de localidades. Y cuando una y otra cosa tienen que empezar es por la discusión en el plan de desarrollo para que queden insertos ahí. Así es. Y no los vemos en esa discusión. Los vemos sí que le creen impuestos, que le creen más burocracia al distrito, pero no lo vemos discutiendo esos temas, ¿no? Hay que reconocer que en ese momento en los Trujillo el sitio quedó pequeño para la afluencia de las personas. O sea, ahí respondió la comunidad. Sí, pero hay una, Vargas Lleras sigue pues esa tradición de los Lleras de hacer reformas administrativas como la del 68, que hicieron cambios en la estructura del Estado, y ahí es importante y muy pertinente ese tema de los estatutos de distritos, porque la ley de distritos que hay vigente no fue aplicada, inclusive no fue reglamentada como tal, y por eso de alguna manera no ha habido la descentralización, que es uno de los temas básicos de un plan de desarrollo, la descentralización. Y Santa Marta está pronta para tener esa descentralización administrativa y fiscal de alguna manera que genere más autonomía para decidir sus propios asuntos en varias localidades. Inclusive geográficamente está dada para hacer eso. Yo lo que sí creo es que pues lo más importante de un plan de desarrollo es que tenga una visión colectiva, como ustedes lo dicen, que sea participativo, que tenga un desarrollo deseado y que sea totalmente posible. Es decir, que no sean propuestas descabelladas que nunca se vayan a realizar en la práctica, sino que sean plenamente realizables, coherentes.
que haya de alguna manera una voluntad política de cambio, de transformación social. O sea, que de verdad se haga un proceso de ruptura entre las viejas prácticas políticas o administrativas que hayan y que genere que otra ciudad pues sea posible, que haya un derecho a la ciudad, que haya una visión de ciudad de derechos, que haya una visión ética del manejo de los recursos públicos y que todo eso conlleve a gobernabilidad, a competitividad, a lucha contra la corrupción, a la misma seguridad. O sea, todos esos temas que están en el orden del día entren en esa agenda común de desarrollo que debe ser discutida y que debe llegar a un consenso social. Porque cuando hay consenso, cuando la gente participa, se empodera, es arquitecto de su propio destino y asume con responsabilidad lo que se lleve a cabo, ¿cierto? Y de alguna manera en su momento hará los juicios, los balances de si se cumplió o no con las metas que se deben establecer en ese plan. Y lo más importante que a mí me parece es que un plan de desarrollo debe tener un enfoque territorial y de derechos. Es decir, que busque que se realicen los derechos sociales, políticos, económicos y culturales y de esta manera haya universalidad en muchas de esas políticas. Por ejemplo, como en Bogotá que hubo educación gratuita hasta el grado 11, porque en Santa Marta no puede haber educación pública gratuita y de calidad. Y hay colegios que son por concesión, por ejemplo, que es una teoría más peñalosista impostada acá, cuando los colegios deben ser públicos, ¿cierto? Entonces yo creo que esa visión colectiva es uno de los grandes desafíos que debe tener el plan de desarrollo y que debe ayudar pues a que se implemente un modelo de desarrollo que como dice la doctora Clara López, genere inversión social y que sea garantía de que haya armonía social, o sea, que no haya polarización en el distrito, sino que haya una armonía social entre los distintos actores, factores de poder y económicos que busque que se rompan las grandes desigualdades, porque uno de los problemas más grandes de Santa Marta, y de alguna manera eso debe ser la visión del desarrollo, es romper la desigualdad, ¿cierto? Luchar contra la pobreza, generar un mercado interno que se pueda atraer inversión y que además pueda integrarse no solo con la región Caribe, sino con el Gran Caribe insular, con el gobierno nacional, a través del transporte, de infraestructura, de comercio. Es decir, todo eso debe estar incluido en el plan de desarrollo y con una visión compartida, una visión estratégica y una visión de planeación estratégica del desarrollo, ¿cierto? Y también de redistribución equitativa de la riqueza. Estamos hablando sobre alcances, desafíos del plan de desarrollo que estamos próximos en todo el territorio nacional, los diferentes entes territoriales a implementar para, como carta de navegación en los próximos 4 años, dirigir las políticas sociales, económicas y ambientales del territorio nacional. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Espere muy pronto. Opinión Caribe. El periódico que todos quieren leer. Opinión Caribe. Expresión de región. Cada 15 días. Espéralo. ¿Quieres espacios perfectos? Innova. Atrévete a sentirte bien en tu propia casa. Hay muchos factores que influyen para que esto se cumpla y uno de ellos es rodearse de cosas que agraden a la vista, sean de utilidad y nos hagan sentir la vida un poco más fácil. En Innova encontrarás diseños a la medida de su espacio. Visítenos. Centro Comercial Aquarium Plaza, local 103, calle 12 con carrera 19 esquina. Teléfonos 420-5769. Celular 313-817-1727. La Universidad del Magdalena flexibiliza el sistema de crédito de sus programas a distancia. Financia tu matrícula a través del crédito directo con la universidad o el crédito H del ICETEX. Además, presentando tu certificado electoral, recibes un descuento adicional en el valor de tu matrícula. Inscripciones permanentes. Contáctanos en la Avenida del Libertador, número 1373, teléfono 421-1321 o en idea.dirección@unimagdalena.edu.co. Universidad del Magdalena, una universidad para todos. El
deporte es la actividad que le permite un libre crecimiento físico y mental al ser humano. ¿De qué manera estás contribuyendo al desarrollo integral de tus hijos? Fútbola es la única escuela que trabaja en actividades deportivas dirigidas por el exjugador profesional Oscar Bolaños. Contamos con canchas sintéticas, escuelas de fútbol para niños y niñas de 4 años en adelante. También te ofrecemos eventos, torneos, fiestas y fútbol tenis. Fútbola, carrera 18A, número 2329 esquina. Comunícate al 301-259-3230. Fútbola. Respetemos las señalizaciones y cuidemos los avisos. La buena imagen visual de la ciudad es un compromiso de todos. Trabajemos unidos en procura de tener a Santa Marta ordenada y bien presentada. Amoblamiento urbano, construyendo la ciudad del futuro. Espere muy pronto. Opinión Caribe. El periódico que todos quieren leer. Opinión Caribe. Expresión de región. Cada 15 días. Espera. Óigame, hay trabajo, hay ofrecimiento de trabajo. Aquí en una ciudad que tiene índice de desempleo. Microservicios, la empresa propietaria de Opinión Caribe, invita a presentar sus hojas de vida para los cargos de diagramador, fotógrafo y periodista para el periódico Opinión Caribe, que está próximo a salir. Una publicación quincenal aquí, con asiento en la ciudad de Santa Marta, pero con visión de región. Así que envíen sus propuestas a la página, al correo electrónico opinioncaribe@hotmail.com, porque estamos necesitando un diagramador, un periodista y un fotógrafo. Ya recibimos aquí en el recurso del programa una hoja de vida de fotógrafo. Esperamos que sigan llegando para comenzar a trabajar lo más pronto posible. Óigame, en un momento tan especial como este, donde el último día del mes de febrero se debió presentar, por lo menos se presentó el borrador del plan de desarrollo del departamento a la asamblea, y que tenía que ser en los diferentes entes territoriales. Pero un momento tan especial como este, llega un fallo de tutela, que ese fallo de tutela busca que se le respeten los derechos a un aspirante a la asamblea. Y los alcances de este fallo de tutela, que como dijo el juez, por efecto dominó, toca al gobernador, llega un momento que no solamente afecta al gobernador, sino al departamento entero, porque es precisamente un gobernador elegido con más de 170,000 votos que tiene que presentar su carta de navegación para los próximos 4 años. Ser suspendido en un momento como este, ¿a quién le queda la responsabilidad ante el departamento, ante todos los habitantes del departamento, para elaborar, formular y presentar un plan de desarrollo con un gobierno legalmente elegido? Pero hay un problema aún más arriba, y es que ese plan de desarrollo se estudia y se aprueba en la asamblea del departamento del Magdalena, asamblea que no existe en este momento, porque todas las credenciales fueron también fueron suspendidas. Entonces, ¿quién lo presenta? Todavía no ha sido notificado, está el gobernador, pero en el momento que se surtan los efectos de notificación y que no se eche para atrás la tutela y que no la revoquen, ¿quién la presenta y ante quién se presenta si llegase a quedar en firme? Son traumas que desde la rama judicial no se tienen en cuenta, que afectan el desarrollo del diario vivir. Comenzamos el programa de hoy hablando de cómo una postura política de una Corte Suprema
traumatiza el órgano de la Fiscalía y por ente a todos los ciudadanos, y que un fallo de esa misma rama judicial de un juez, como en su momento lo llamó el ministro Germán Vargas, juez de pueblo, quiere afectar todo un territorio como es el departamento del Magdalena, así sea por el efecto dominó. Nos preocupa en el momento en que llega y por las razones que llega, doctor Villa. Pues a mí me parece que el fallo ese de tutela no iba dirigido propiamente contra el gobernador. En este caso, pues todavía como tal no se ha formalizado la suspensión, pero creo que de todas maneras hay un comité promotor y en algún caso tendría que reemplazarlo alguna persona, una terna que ellos presenten, mientras que nombre el presidente, me imagino, de su mismo grupo político, en el caso en que eso vaya más adelante. Pero yo lo que creo es que el hecho concreto sí es eso, que hay como una circunstancia de inestabilidad política que genera que se discuta un plan de desarrollo en medio de esas afugias, turbulencias políticas, y que es necesario que se aclare y que ojalá pues se llegue a la aprobación de este plan y se pueda llevar a ejecutar. Yo creo que el llamado es a que la ciudadanía se pronuncie sobre los planes de desarrollo, a que participe en esa discusión y aprobación de los mismos, a que se empodere de su circunstancia de ser ciudadano, sujeto de derechos y sujeto político, que participe en la construcción colectiva del proyecto de ciudad o de departamento que todos soñamos y que queremos que se haga realidad o que sea posible en el futuro. Y ese es como el llamado, ¿cierto?, a la armonía y a la decisión coherente de este plan de desarrollo. Doctor Villa, doctor Ramírez, le agradecemos su participación en el programa del día de hoy. ¿Algo más? No, yo pues antes de despedirme quisiera como de pronto invitarlos a una concentración que va a haber el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Parque de Bolívar a las 4 de la tarde, que es promocionado por el colectivo de mujeres y la Red de Mujeres del Caribe y la Fundación Emaús y la Corporación RBS. Entonces para que invitar a las mujeres. ¿Dónde va a ser? En el Parque de Bolívar a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Una concentración, 8. Sí, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, y como invitarlos a ustedes acá en este programa Opinión Caribe para que haya un programa sobre la violencia contra la mujer y la política pública de equidad de géneros. Que ese programa ya lo tuvimos aquí con participación de 3 concejales del Consejo actual, pero vamos a hacer un segundo con los invitados que tiene para ese evento. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Quédense en Radio Rodadero, siempre hay más para ustedes.